Muy bien, para todos entonces un gran saludo, un abrazo bien fraternal, deseando siempre que esa presencia de Dios se manifieste cada día más y más. En esta oportunidad entonces traemos un mensaje bien especial, un poco sencillo, pero que traería un impacto y algo que más me llama la atención sobre el mensaje que hoy queremos compartir con ustedes es poder comprender la magnitud de lo que en el momento se quería hacer. Entonces, voy a la palabra rápidamente, les invito a que abran sus escrituras si tienen esa oportunidad, y si no, entonces me puede seguir en la lectura. Y vamos a Evangelio de Juan, el capítulo 2, Evangelio de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer las Sagradas Escrituras cuando dice de la siguiente manera. Y esto es bien especial, que pongamos mucha atención en lo que la Biblia nos va a narrar, esta historia que todas las hemos escuchado, que la sabemos, que en algún momento se usa para mal y desenfocado. Después les voy a decir por qué ese término, pero que había una verdad detrás de este acontecimiento. Entonces voy a las Sagradas Escrituras rápidamente, Evangelio de Juan, capítulo 2, y vamos a hablar de las bodas de Caná de Galilea. Entonces leo para ustedes con la autoridad del Padre, del Hijo y la unción de su Santo y único Espíritu. Y dice la Sagrada Escritura así, Evangelio de Juan 2, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. ¿Cuáles tinajas? Las que usaban para purificación, según el rito. Versículo 8. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, entonces el maestresala llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11, hay algo muy impactante que dice de la siguiente manera: este principio de señales, mire que no dice este principio de milagros, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Bien, entonces vamos a empezar a introducirnos un poco en esta historia que todos no lo sabemos. La hemos escuchado, la hemos visto, en dibujos animados o en alguna película, bueno, en fin. Pero quiero entrar en lo que es el tema como tal. Las bodas de Caná de Galilea en los tiempos de Jesús, cualquier boda, normalmente, generalmente, se celebraban por 7 días consecutivos. ¿Escuchó? 7 días consecutivos, de domingo a domingo. Y lo vamos a poner una fecha puntual. Eran totalmente 7 días consecutivos. En los 7 días consecutivos, todas las noches, ellos iban a laborar en el día y en la noche volvían y se encontraban. En esos 7 días consecutivos, esas noches consecutivas, llegaban al último día, que era el día séptimo, el último día. En los 6 días antes, lo que hacían era festejar el futuro hogar, ese matrimonio que se va a consolidar. Hay que entender que no se casaban el primer día y festejaban el resto del día, no. Hay que entender que el último día, y pónganme bien atención porque esto es
cultura judía. En esa cultura judía, el último día, el séptimo día, entonces se cerraba, digámoslo así, o se consolidaba el matrimonio frente a una ceremonia y protocolo en el cual se realizaba. Y en ese protocolo que se realizaba, o en ese cierre de ceremonia, se levantaban las copas, el vino, y se hacía cierta manifestación, ciertas cosas que se hacen allí que ahorita les voy a contar. En esta cultura judía, en el momento de Jesús, o los tiempos de Jesús, y el último día se levantaba una copa, y todo el mundo levantaba su copa. Cuando se levantaba la copa de vino, se hacían unas palabras, y después de esas palabras, entonces el sacerdote daba la bendición, y después de eso, entonces sí, el matrimonio quedaba consolidado y firme. Apenas terminaba eso, el último día, el séptimo día, cuando terminaba ese cierre nupcial, esa bendición del matrimonio, el último día, cuando se hacían eso, automáticamente ya a partir de ese momento ellos dos quedaban oficialmente casados. A partir de ese momento, el amigo del esposo, escucha, el amigo del esposo iba y lo conducía a la casa del esposo. El amigo lo conducía a la casa del esposo porque era el amigo del esposo, que por allá hay unos textos que hablan sobre el amigo del esposo, los conducía, y era allí entonces cuando los que habían ido a las bodas se quedaban en las bodas, pero la pareja salía a su casa para consolidar su matrimonio ahora legal, y lo hacían a través de la intimidad. Eso era así automáticamente. Entonces, por eso el último día, cuando se levantaban las copas y se hacía unas palabras de bendición y cerraban el matrimonio, automáticamente los novios después de eso no se quedaban, ya habían estado con el pueblo 7 días, y después de eso se iban para sus casas, ellos dos nomás, los demás se quedaban allí, ellos dos iban para sus casas, y entonces, o para la casa del esposo, donde habían tomado, qué sé yo, alquilado, o comprado, o hecho, en fin, pero se iba para la casa del esposo. Ella no volvería más a la casa de sus padres, ella no volvería más, y entonces él lo que haría es darle un nuevo hogar. Es allí entonces donde automáticamente, repito, es donde ellos entran en esa intimidad para consolidar realmente lo que era el matrimonio. A partir de ese momento entonces ya todo era acoplamiento, en el cual ellos ya eran pareja y a seguir su vida normal y rutinaria. Bien, eso era en sí el matrimonio, lo que se hacía. Ahora entremos en cultura judía, ¿no? Ahora entremos lo que dice la palabra. Dice que el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, ya nos da identificación, y Caná de Galilea queda a unos 6 kilómetros de Nazaret, cerca a donde vive Jesús. Han invitado a Jesús vive en Nazaret con sus padres, todavía no ha empezado su ministerio como tal, no ha hecho ningún milagro, no ha sacado a Lázaro de la tumba, no ha dado vista a los ciegos, nadie sabe que Jesús va a hacer milagro, todo el mundo ignora, la humanidad en su momento ignora realmente cuál es la función de Jesús sobre la tierra, y es un carpintero más que le ayuda a sus padres en la carpintería hasta allí nomás, ¿vale? Entonces, cuando están a 6 kilómetros de Caná de Galilea, que a 6 kilómetros de Nazaret, casa paternal de Jesús. Entonces dice que lo invitaron. Fueron entonces, Jesús, sus discípulos fueron invitados. Y hay algo que me llamó la atención acá en esta lectura, es que Jesús aceptó esa invitación. Y eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra que Él acepta la invitación a ir a esas bodas, y cuando yo le cuente a ustedes al final, cuando lleguemos al final de esta reflexión, y ustedes van a entender qué bienaventurado fue la raza humana, usando como símbolo este pasaje bíblico de las bodas que lo invitaron, pero qué bendición y qué bienaventurado fue la raza humana en general,
a que Jesús fuera a ese matrimonio y aceptara la invitación de ese matrimonio, porque él no estaba obligado a ser parte de esa invitación. Él fácilmente hubiera podido decir, no, no puedo, estoy indispuesto, estoy muy ocupado, etcétera, o alguna cosa, simplemente hubiera dicho no quiero ir y no está obligado simplemente porque es una invitación. Muchas invitaciones que hacen a ti me hacen a mí, en el momento no podemos por circunstancias de fuerza mayor y simplemente decimos no vamos a ir. Entonces Jesús también tuvo esa opción de no ir, pero algo que me llamó la atención es que Jesús aceptó la invitación de esa invitación que le han hecho a ese matrimonio, a esa boda, y más adelante, repito, vas a entender el por qué somos bienaventurados el que Jesús haya aceptado esa invitación, porque al final hablaremos de simbología bíblica, donde tú entenderás unas cosas que están allí. Hablaremos de simbología bíblica y hablaremos de escatología bíblica, las cosas que van a suceder de Jesús, que todavía no han acontecido, se llama escatología. Y mirando entonces el tema de escatología y de simbología bíblica, entonces damos gracias a Dios y yo digo, Señor, gracias por haber aceptado esa invitación a esa boda ese día, porque a partir de ese momento la historia de la humanidad se partiría en dos, un antes y un después. Y a partir de ese momento, de esa boda de Caná y lo que pasó allí, que muchos llaman un milagro y no es un milagro, porque también hay otros aspectos y terminología que debemos aprender a diferenciar cuándo es un milagro, cuándo es un prodigio y cuándo es una señal. Entonces, no es un milagro lo que Jesús está haciendo allí, muchos lo pueden tildar de milagros, no es un milagro, es una señal, y entonces en esa señal que Él está haciendo va a hacer o va a dar la apertura de la gracia, y ahorita lo voy a explicar por qué. Entonces tú tienes que también entender tres cosas. El milagro, todo se mueve bajo el área sobrenatural, primero que todo se mueve en el área sobrenatural. El milagro es aquellas cosas sobrenaturales que van a traer un beneficio a la persona, a X multitudes, masas o individuos. Eso es un milagro. Entonces Él sanó a los 10 leprosos, entonces esos son milagros. Entonces Él llegó y hizo liberación al endemoniado, eso es un milagro. Entonces milagros son aquel impacto sobrenatural que va a traer a una persona o a varios, a las masas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un prodigio, que es muy diferente a un milagro, pero que también se mueve en el área sobrenatural, divina, celestial, un prodigio son aquellas cosas que van a suceder cuando se va a afectar la naturaleza. Esos son prodigios. Entonces, colocaré un ejemplo. Jesús camina sobre las aguas, está caminando. ¿Qué se llama eso? ¿Un milagro? ¿Una señal o un prodigio? No, acabé de decir que la palabra prodigio son aquellas cosas sobrenaturales que van a afectar la naturaleza aquí en la tierra. Entonces, al caminar sobre las aguas, viene a afectar la naturaleza porque nuestro estado gravitacional, que hace que lo más pesado a lo que se ponga en agua, si es más pesado, se va a hundir por la gravedad, se hunde. Obviamente que el cuerpo de una persona, como en el caso de Jesús, se debería de hundir, pero como Él es el Hijo de Dios, que va a afectar a la naturaleza porque en el momento lo exige que se haga, Jesús estaría caminando sobre las aguas. A eso se le llama prodigio, no milagro. Se le llama prodigio. Prodigio es lo que se afecta sobrenaturalmente a la naturaleza aquí en la tierra. Entonces Jesús está caminando sobre las aguas, le dice a Pedro, bájate entonces, si no crees o si crees, bájate, y Pedro va a caminar sobre las aguas. Milagro, Pedro está caminando sobre las aguas. No, no es un milagro, es un prodigio, porque cuando yo tengo un claro, cuando la Biblia dice que vamos a hacer señales, milagros y prodigios, y todos lo volvemos en el mismo concepto, y no, cada cosa tiene una
connotación y un significado. Entonces, Pedro camina sobre las aguas, se bajó de esa barca, está caminando sobre las aguas, sobre el ambiente sobrenatural y está afectando la naturaleza, está haciendo un prodigio. Cuando Pedro comenzó a hundirse fue porque perdió la convicción del prodigio que estaba haciendo, racionó en su entendimiento y dijo, esto no es posible. Claro, no es posible porque los prodigios se hacen bajo un ambiente sobrenatural para afectar naturaleza. Pedro entiende que naturalmente no se puede caminar sobre las aguas, tuvo temor y entonces comenzó a hundirse. Ahí perdió el poder sobrenatural para afectar la naturaleza y Pedro se comienza a hundir y Jesús tiene que ir en su rescate. Entonces, eso es un prodigio cuando se afecta la naturaleza. ¿Y qué son señales? Ok, también señales son las cosas sobrenaturales que pasan, pero que la señal literalmente se va a hacer para que esa persona se dé a conocer. Escucha, para que esa persona se dé a conocer. Una señal no es un milagro que va a afectar a un individuo o a masas o va a afectar la naturaleza. No. Una señal es algo sobrenatural que va a hacer para que esa mismísima persona se dé a conocer. Entonces, cuando usted lee el mismo versículo, terminando el capítulo 2 de Juan, porque me llama la atención ese tema, porque hemos escuchado muchísimos sobre milagros, señales y prodigios, y no hay una aclaración, no hay una connotación puntual de cada una de ellas, dónde se mueve y en qué momento se efectúa. Entonces, hablan de milagros cuando no era un milagro, hablan de un prodigio cuando no era un prodigio, hablan de una señal cuando no era una señal, y entonces no hay un concepto claro. Bien, como pastor pienso que es mi responsabilidad pues enseñar, eso es lo que estamos haciendo a través de esta reflexión, y eso hace parte del tema. Entonces, cuando usted lee el versículo 10, capítulo 2, y lee el versículo 11, dice, de Evangelio de Juan, dice, y este principio de señales, no escuche que nunca dice la Biblia, y este fue el primer milagro de Jesús, que nosotros sí lo tomamos como milagro cuando no tenemos claros los conceptos entre diferencia entre milagros, diferencia entre prodigios, diferencia entre señales. Entonces, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, escucha, y manifestó su gloria, y eso hizo que sus discípulos creyeran en él. ¿Para qué son las señales? Es la manifestación sobrenatural que se hace en algo para que esa persona se dé a conocer. ¿Cuál era la carta de presentación en ese momentico cuando Jesús en el capítulo 1 y versículos anteriores ha hecho? Está llamando a sus discípulos. Capítulo 1 me habla de los primeros discípulos, el llamado de Felipe, de Natanael, ha llamado, convocado a sus primeros discípulos, y ellos piensan que, bueno, sigamos, que nos traerá de nuevo, no sabemos, pero parece ser que este rabí o este judío, pues como que tiene un buen semblante y quizás algo nuevo nos va a traer. Pero nadie sabe en sí y en ciencia cierta qué es lo que Jesús viene a hacer. Entonces, Jesús necesita mostrarse a sí mismo, y escucha, porque en la lectura que vamos a tener acá, o que ya tuvimos, vas a encontrar varias cosas. Jesús necesita mostrarse principalmente a aquellos que llamó. Por eso, entre comillas, voy a hacer comillas porque no es así, este milagro que Jesús hace de convertir el agua en vino, nadie se da cuenta, ni el esposo, ni el maestresala, el encargado de todo, nadie se da cuenta, a excepción de los que estaban allí en la cocina. Estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de María, estamos hablando de los sirvientes, y estamos hablando de los discípulos. Los demás, nadie se dio cuenta. Entonces, los milagros son para afectar una o masas de los individuos o de las personas que nos necesitan. Esos son milagros. Pero en este caso, la Biblia me está diciendo que fue su principio de señales. Y repito y confirmo, y quiero que le quede bien grabado. La señal es
algo sobrenatural que se hace en algo para darse a conocer, esa persona darse a conocer a X grupo de personas, llámese masas o llámese individuos. Eso es una señal. Por eso la Biblia hace declaración que este principio de señales, vendrían otras señales más, que no eran milagros, que no eran prodigios, que eran señales. Y no quiero profundizar mucho sobre el tema porque este no es el tema, pero quiero sí que le quede claro porque encuentro mucha confusión en esto en el pueblo cristiano. Entonces, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Como la señal es para que darse a conocer, dice el mismo versículo, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él porque él se manifestó, se dio a conocer al grupo que él quería que se diera a conocer. Entonces, eso es una señal. Bien, entonces, entremos y más sobre este tema que es bien especial. Y comienza una vida diferente y feliz. Amadito corazón. Bien, cuando entramos entonces a estas bodas, bienaventurados la raza humana porque Jesús aceptó esa invitación, entra a esa casa y el versículo 3 dice que faltó el vino. Las mujeres en los tiempos de Jesús y en las bodas y en la actualidad, en las bodas judías, los judíos se separan, hay lugares, si es un salón que han tomado como alquiler, ellos ponen una cortina que atraviesa la mitad del salón, divide el salón más bien, y a un lado queda a los hombres y al otro lado queda a las mujeres. Esas son cultura de ellos, cultura. No entremos en detalle porque eso no es el tema. Entonces, en la actualidad sucede eso. Entonces, por eso ustedes pueden ver en la actualidad, aún en las calles, los hombres haciendo rondas de danzas entre los mismos hombres. Difícil e imposible vas a ver que en ese grupo de danza o rondas que se toman de las manos y danzan los judíos en la calle o en las fiestas solemnes que tienen todavía que hacen en sus festividades, difícilmente vas a ver judíos mezclados con las mujeres judías en esa danza, porque hay ciertas culturas marcadas en el pueblo de Israel. Entonces, las mujeres están separadas de los hombres en estas bodas, las mujeres están en un lado, los hombres están en otro lado, pero en ese momento, en la cocina, faltó el vino. El vino, para los judíos, es una bebida que hace parte de su cultura. Muy distinto es cuando yo tomo el vino por el vicio del alcohol, y otra cosa es como en el país de orientales, donde el vino hace parte de esa cultura, donde no te van a servir un jugo de maracuyá, no te van a servir un jugo de guayaba con leche, así sea rico, no tienen esa cultura. En esa cultura siempre ha existido el tema que el vino hace parte de sus comidas. Entonces hay que tenerlo claro. Entonces, faltando el vino, la madre de Jesús viene a Jesús porque en la cultura no se le permitía que ella se le acercara al maestresala y menos al esposo porque son simplemente invitados. El que tiene que estar pendiente de lo que está pasando allí es el maestresala. ¿Qué es el maestresala? Persona que contrataban para que hiciera una logística de cuánta comida se necesitaba para el evento de 7 días. Era el maestresala el encargado que se le contrataba, se le pagaba para que pudiera sostener la celebración para esos 7 largos días. Ahora, hay que entender varias cosas. El esposo le va a decir al maestresala, mire, aproximadamente vienen unas 500 personas, aproximadamente. Vienen 200, vienen 100, vienen 300, etcétera. Después de ese informe que el esposo le daba al maestresala, el maestresala debe de tomar o hacer una logística de cuánta comida se necesita para poder atender a ese grupo de personas y quizás más que puedan venir de más durante 7 largos días consecutivos. Entonces, eso le correspondía al hombre que contrataron, llamado en la Biblia maestresala.
Pero parece ser que la logística le falló, los cálculos no le dieron y el hombre se ve en aprieto, aunque él no sabe lo que está pasando en la cocina. María, madre de Jesús, está allí al tanto del tema y sabe que la persona más cercana que puede pasarle la información y que quizás Jesús le puede hacer llegar la información al maestresala porque está con ellos, entonces por eso María se acerca a Jesús, porque recordemos que hasta el momento Jesús no ha hecho ningún milagro. María sabe que ha sido concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no sabe más de allí. No hay un registro todavía, María no está igual que nosotros, no sabe y sabe que su hijo es un ser especial, pero que hasta el momento no sabe más de allí. No sabe si caminará sobre las aguas. Absolutamente el entendimiento de María está cerrado. Muchos objetan diciendo que María se le acercó a su hijo porque era su hijo, porque sabía que había nacido de un ángel, etcétera, y todas esas objeciones son válidas. Amén, y yo no estoy en contra de eso. Pero en realidad no era porque María sabía que él lo iba a hacer, iba a convertir el agua en vino, no. Era porque la cultura no le permitía acercarse al maestresala y al esposo, porque las mujeres estaban en otro campo, dentro de la misma casa o salón de celebración. Quiero que lo tenga claro. te recibe y comienza. Mirando todos esos aspectos culturales y en su época de Jesús, entonces usted comienza ya a tener una ideología de lo que está pasando en ese momento. Es cuando entonces María se acerca a Jesús para decirle, no tienen vino. Estoy diciendo también de que María sí está al tanto de todo porque está cerca de las mujeres son las que están sirviendo, aunque sean invitadas, pero están allí. Entonces, se acerca a Jesús, no tienen vino. Jesús tiene una respuesta que puede sonar un poquitico grotesca, fuera de tono, irreverente, pero Jesús tenía sus argumentos para poder responder de esa forma. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y él hace una pregunta, ¿qué tienes conmigo, mujer? Sin importar la tonalidad que haya usado en el momento, automáticamente nos da como, uy, ¿qué pasó aquí? Quizás lo habló muy dulce, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, deja a María en un estatus, en un campus, donde María dice, bueno, reflexionemos. ¿Qué me quiso decir con eso? Apenas tiene 30 años, ¿qué me quiso decir que no ha llegado su hora? No entiendo. Entonces, María queda en un estatus, en un campus, queda en una plataforma donde dice, reflexionemos. ¿Y qué hago ahora? Entonces María no se va a dirigir más a su hijo, sino que María se va a dirigir a los que están en la cocina y le va a decir, María en el versículo 5, su madre dijo a los que servían, hace todo lo que os dijeron. Repito, y hablo con convicción, María no sabe que Jesús hace milagro. Sabe que fue concebido por obra y gracia del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, de que un malaj o un ángel se le ha aparecido y que le ha hablado, Gabriel. Pero no sabe que Jesús hace milagro. Nunca le dijeron que él iba a hacer milagro. Simplemente le dijeron que venía por un propósito y conocemos la historia. María se acerca entonces ya no a su Jesús, sino que voltea a mirar a su discípulo, a la gente que servía, que estaba allí, contratados para atender el evento. Dicen, hagan lo que él diga, todo lo que él diga, hágalo. Si lo manda, un ejemplo, abro comillas o paréntesis, si le dice que busquen olla, busquen olla. Si le dicen que busquen vino, busquen vino. Si de pronto les dice que hay que llamar a la maestresala, pues llámelo, porque el encargado es él y no somos nosotros. Es un problema que ahora nos está cobijando, pero no somos nosotros los encargados y los responsables, porque somos invitados a la fiesta y ya. Yo no tengo ninguna responsabilidad allí. Pudo, entre paréntesis, estoy hablando, pude haber pensado María. Entonces, ya. Ahora viene un dilema en el versículo 6,
donde me abre una puerta a otro rango de cultura que está en ese momento. Entonces el versículo 6 dice, y estaba allí 6 tinajas de piedra, escucha esa palabra, esa cantidad, habían 6 tinajas de piedra para agua, conforme a los ritos de la purificación de los judíos. Y dice la palabra claramente cuál era la razón o qué hacían con esas tinajas de agua. Entonces cuando usted sigue leyendo dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y el versículo 7 dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Aquí hay simbología, aquí hay muchas cosas que encontramos. Entonces vamos por partes. Bien, entonces ya hay una conversación entre madre, hijo, madre, y se anexan los sirvientes y están a la expectativa de, bueno, ¿y qué hacemos entonces ahora con este problema? Ahora, yo quiero hacer énfasis me voy a adelantar en algo que puede pasar. Escuche. En esa cultura en el cual estamos hablando y que Jesús en el momento está presente, hay algo muy relevante. La relevancia está en que al final, recuerdan al principio cuando yo les dije, al final de los 7 días se levantaban las copas de vino, se hacía el brindis, se pronunciaban unas palabras de Baruch Haba, que significa de bendiciones hacia el matrimonio, y había un nishba, la palabra nishba, había un juramento, había un pacto que se cerraba. Y entonces en ese nishba, juramento, se levantaba la copa. Era el último día. Ahora pregunta, ¿y no tienen vino y se les acabó el vino? ¿Podrían hacer el nishba? O sea, ese pacto, ese juramento de convivir. ¿Qué está en juego en ese momento? Por eso es de las señales que Jesús hizo, es el más impactante para mí. Como pastor, no me canso de predicar de esto, no me canso de volverlo a leer porque cada día más entiendo. Entonces, ahora mira las consecuencias que se pueden presentar frente a esa cultura que están viviendo. No hay gaseosas para reemplazarla. No hay tiempo para buscar vino. Quizás el dinero ese dinero que había, ¿cómo otra palabra que podemos usar aquí? El dinero que se había presupuestado, es la palabra presupuestado, ya no estaba porque ya todo se había invertido. Quizás no hay más dinero para ir a comprar más vino porque para eso se contrató a una persona profesional que se encargara de todos esos preparativos y el novio despreocuparse de esa situación. Parece ser de que la situación comenzó a convertirse y a tornarse gris. Es allí entonces donde la cultura de su momento dice que cuando las personas al final iban a hacer el nishba, que es el juramento, y no había vino, no había alcanzado el vino, y no se podía consolidar ese matrimonio con ese vino, a partir de ese momento todo se acababa, todos se iban a sus casas, el matrimonio no se consolidaba, no se daba, así hubieran pasado 5 o 6 días, pero si no había el último día, vino, totalmente se acababa. Hay registros que hablan sobre eso. Y Jesús nos va a dar una énfasis más adelante en otros versículos, donde nos va a hablar sobre este tema que estoy hablando. Entonces, es allí cuando Jesús mira lo que está pasando. Ahora, vuelvo y me adelanto nuevamente. Se convertirían esos futuros novios jóvenes que quisieron tener un hogar, que soñaron con tener hijos, con ser una familia sólida, estable, etcétera, se convertirían en los hazmerreír por todo el resto de sus días y vida sobre la faz de la tierra. Para ellos habían refranes,
ya que existían, de otros matrimonios que habían fracasado. Serían una vergüenza cada uno de sus familiares. Él volvería a su casa, ella volvería a su casa, y no había matrimonio, y ellos quedaban con un perfil de señalamiento. Jesús, hablando un poco de eso en otra ilustración, dice frente a la cultura que ellos manejaban, y dice, si te pones a construir una casa y quedas a mitad de camino y no terminas de construirla, entonces se convertirás en vergüenza. Por eso entonces Jesús dice allí, en esa otra referencia, dice, por eso, mira bien el presupuesto que tiene para construir esa casa o para ir a la guerra. Ahora yo creo que ya está recordando ese texto bíblico que le estoy hablando. Porque esa cultura decía que si usted no tenía para construir la casa, no es como nosotros en nuestra actualidad, que si la dejamos a mitad, bueno, el otro año la repello, el otro año le hago el piso, el otro año la termino, no importa. Y simplemente necesita pasar y decir, están construyendo una casa. Bueno, quizás no tiene presupuesto, pero por lo menos ya levantaron las paredes. Entonces, nuestra forma de visión en nuestra cultura no da para señalar, sino que dice, uy, qué chévere, por lo menos se están levantando la casa poco a poco, con esfuerzo, pero ahí van. Pero en la cultura de Jesús, en ese momento de la era del primer siglo, no era así. El no hacerlo y terminarlo desde que empezó y terminarla de una vez, traía burla a lo que nosotros hoy en día llamamos bullying, señalamiento y deshonra. Entonces, todo se acabaría. Ya mirando el futuro de lo que le puede esperar a esos esposos que se han prometido amor y que quiere consolidarlo a través del matrimonio, entonces volvemos al momento en que están en la problemática de que el vino se acabó. ¿Me están entendiendo? Yo creo que sí. Es allí entonces donde llega ese momento en que Jesús mira y entra el versículo 6, que me impacta ese versículo porque allí vamos a encontrar simbología, vamos a encontrar religión, vamos a encontrar escatología, vamos a encontrar hermenéutica, vamos a encontrar teología, vamos a encontrar sabiduría, vamos a encontrar el Espíritu Santo. Allí en ese versículo 6 vamos a encontrar los planes que Dios hizo cuando Génesis 3:15 de venir a restaurar la raza humana. Bueno, el versículo 6 encierra la religión caída, la fe caída, los comportamientos espirituales caídos del hombre y cómo Jesús viene a restaurar. En el versículo 6 es la plataforma donde la historia de la raza humana se partiría en dos. Es el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Sencillo. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada uno de ellos le cabían 2 o 3 cántaros. Eso dice el versículo 6. Pero en ese versículo 6 está todo. Está representado simbólicamente unos textos bíblicos de un profeta mayor llamado Ezequiel, que más adelante lo vamos a tocar, y referencias bíblicas. El versículo 6 daba énfasis de ese, el versículo 6 daba énfasis de lo que decía Ezequiel, lo que decía Ezequiel en los capítulos 36, por allá vamos a leer más adelantico, donde dice Ezequiel capítulo 11, estaba incluido la profecía de Ezequiel en el capítulo 11, en el capítulo 36, y ahora les doy los versículos explícitos, apuntaban a este momentico. Y usted dice, pero ¿cómo, pastor? Ahorita le explico por qué. Entonces, el versículo 6 muestra la condición del hombre, cómo se encontraba, a dónde, a pesar del tiempo, el hombre había llegado a esa condición, a esa situación. Por eso el versículo 6 será el antes y el después, lo que era y lo que ahora es. Sería el cumplimiento de una profecía dada por el Padre, ejecutada por Jesús, y cada día haciendo más relevancia sobre lo que se hizo a través del Espíritu Santo. Entro en detalles. Versículo 6. Estaban allí 6 tinajas de piedra.
Todo esto es simbología, pura simbología lo que hay aquí en estas escrituras. Y gracias a Dios que por la misma Biblia y su Espíritu tenemos el discernimiento. Esas 6 tinajas de piedra de agua, vamos a hablar lo normalito. Dice, estaban allí conforme al rito de purificación de los judíos. Cabían de 2 a 3 cántaros. Entonces, las tinajas de piedra se hacían, escucha, explícitamente para un uso no tan honroso, sino más bien de bajo perfil. Escucha bien esta palabra porque esto después va a cambiar la perspectiva. Va a dejar de ser bajo perfil, deshonroso, vil, menospreciado, para tomar un estatus de alta, de estrato alto. Estas tinajas de piedra, o estas tinajas, se hacían de piedra. ¿Por qué razón? En el pueblo de Israel en el momento habían diferentes tipos de materiales: cobre, plata, bronce, oro, barro, piedra, etc. Las tinajas con esta calidad o este material de piedra se hacían para colocarse en la parte de afuera, en la calle, con un fin. No se podían hacer de barro porque fácilmente se podían romper. No podían hacerse de un material precioso o costoso como plata, bronce, oro, o qué sé yo, porque se lo podían robar. Sencillo, porque están afuera, en la calle. Se hacían de piedra con 2 intenciones. Uno, porque al hacerse de piedra iba a tomar un peso fuerte y necesitaban firmeza para que sostuviera el agua, sin importar cómo fuera el trato y maltrato. Esas palabras son relevantes. Sin importar el trato o maltrato que le dieran a esas tinajas, van a resistir porque fueron creadas con ese fin de recibir un buen trato y para resistir el maltrato. Otro énfasis sobre eso. Al hacerse de piedra, las personas no van a tener una tentación o deseo de robársela, porque nadie te va a comprar una tinaja de piedra porque su valor es totalmente obsoleto. Nadie compra tinaja de piedra, entonces nadie va a pensar en llevársela, en robársela, o por envidia quebrarla. No se pueden quebrar porque son de piedra, pero sí van a tener la capacidad de poder sostener grandes cantidades de agua. Entonces, la Biblia hace énfasis de que le cabían de 2 a 3 cántaros. Esos 2 cántaros, que para nosotros vienen a ser litros, vamos a hablar entre litros, cada cántaro equivale más o menos a 40 litros. Y si le cabía a una tinaja, le cabían 2 cántaros, o sea, le cabían 80 litros de agua. Un cántaro equivale a 40 litros. 2 cántaros equivalen a 80 litros. Y 3 cántaros multiplicados por 4 o por 40 son 120 litros. Entonces, hay 6 tinajas de piedra allí. Unas tienen 80 litros y otras tienen 120 litros. Si todas tuvieran solamente 80 litros de 2 cántaros, y son 6, tendríamos un total de 480 litros de agua. Con eso yo ya quiero que usted entienda, o tenga una ideología en el cual usted pueda comprender la magnitud de agua que se está usando en ese momento. Ahora, si hablamos entre 2 y 3 cántaros, como dice las Sagradas Escrituras, y si hablamos que a cada una de ellas le cabía 3 cántaros, entonces usted coge fácilmente 120 litros y lo vas a multiplicar por las 6 tinajas. Estaríamos hablando de 720 litros. Cuando usted tiene más o menos en su ideología, mentalidad, en su imaginación, un concepto acertado de qué estamos hablando, usted puede decir, más de 500 litros de agua habían en él. Sí, señor, habían allí. O sea que
Estamos hablando de una cantidad proporcionalmente grande, abundante. No es cualquier agüita ni cualquier recipiente pequeño. Ahora, ¿por qué se usaba o por qué se usó en esa boda o en esa fiesta tanta cantidad de agua? Por dos razones explícitas. Uno, porque son 7 días consecutivos. Y dos, da a entender que los invitados fueron muchos. Al haber mucho invitado, ellos necesitaban esa cantidad de agua. Ahora, ¿cuál era la razón de esa agua? Se colocaba afuera en esas tinajas de piedra, ya lo hemos dicho anteriormente, sin totalmente ningún valor, vil y menospreciado y etcétera, sin ningún afecto sobre una tinaja de piedra. Nadie va a mimar, tan bonito esta ollita, tan bonito está. No, eso no lo va a mimar nadie, eso está allí afuera y a la intemperie. Y esas tinajas de piedra cumplían la función de, en la parte de religión de ellos, que se habían creado, inventado, no porque Dios lo había instituido, hago énfasis en eso, sino que los rabinos en su momento, o sea, los fariseos y los seduceos, que monopolizaban la fe del israelita, de los judíos, habían inventado una cantidad de Talmud en el cual decían que era necesario hacer todas estas cosas que le estoy diciendo. Lavarse las manos antes de comer, eso es sanidad, eso es salud, amén. Pero ellos habían pasado el lindero de lo normal a convertirse en una carga. Eso hacían los fariseos. Entonces, en esas cargas de religión, entonces decían que tenían que lavarse las manos y los pies para purificarse, y ellos en su conciencia y en su moral y en sus sentimientos se sentían puros. Por eso hace énfasis la palabra diciendo de que era para la purificación de los judíos. Amén, que ya tengo claro ese punto también. Ellos vienen de largos caminos, Jesús viene de 6 kilómetros caminando, no es mucho, pero ha caminado por las calles polvorientas de Nazaret y de Galilea, y viene. Entonces los fariseos decían que para poder entrar a unas bodas tenía que lavarse las manos y lavarse los pies, y automáticamente ya era puro. Amén. La verdad no era así, porque la pureza no está en lavarse tus manos, eso se llama higiene, sino que la pureza está en el corazón. La maldad está en el corazón. Como no se pueden lavar el corazón, porque está por allá guardado, entonces ellos van a hacer simbología y van a decir que lávese las manos y los pies y ya es puro y siéntase bien, y con eso calmaban conciencia. Por eso hablé al principio que aquí entra religión, aquí entra una cosa. Entonces, la religión en su momento, en su entorno, va a esclavizar la gente a rituales. Por eso la misma Biblia dice que era conforme al rito, rituales, no aprobado por Dios. Rituales establecidos por los hombres en su momento. Esos ritos llevaban a que el hombre viniera donde viniera, se lavaba sus manos y sus pies, y esas aguas comenzaban a tornarse de diferentes colores. Recuerde que vienen caminando por calles de polvo, se lavan las manos, se lavan los pies, meten las manos, de ahí sacan agua, quizás tengan un recipiente, no tengo claro bien exactamente la Biblia como dice. Lo que sí sé que en otras áreas o cosas que he estudiado, uno simplemente sacaban las manos, con las manos se lavaban las manos, los pies, volvían y se enjuagaban en otras que estaban ya casi más limpias, y así sucesivamente. ¿Por qué razón? Porque a medida que se iba ensuciando el agua de una tina, pues pasaban a la otra, a medida que se iba ensuciando el agua y se convertía en color turbio, entonces ya se pasaba a la otra tina y así sucesivamente. Entonces por eso habían varias tinas. Ahora, voy a hablar de simbología porque es una palabra que usé anteriormente. ¿Por qué dicen que habían 6 tinajas? Simbólicamente, cuando Dios hace a la raza humana, ¿cuándo fue? ¿En qué día fue? Amén. Es una gran verdad. Jesús hace a la raza humana el 6º día. Y por eso digo que el versículo 6 es tan impresionante, que allí está toda la historia de la raza humana. Cuando Dios va a intervenir en la creación, aquí en la tierra, según Génesis capítulo 1, dice que fue el 6º día, el cual Dios tomaría, escuche esa palabra porque ahorita te va a saltar a otra plataforma y te va a llevar a otro nivel de conocimiento. A partir de ese momento Jesús va a tomar, Dios en la creación está pronto a hacer la
creación más magnífica que haya hecho. Superaría la naturaleza, los paisajes, las constelaciones, el sol, la tierra y todos sus secretos y misterios que ellos tienen y guardan con la creación del ser humano. El hombre sería creado al sexto día. Sería el sexto día donde el hombre estaría involucrado en la creación de Dios. Sería en el sexto día, simbología cristiana, donde aparece el hombre sobre la faz de la tierra. Es el sexto día, el número 6, que en Apocalipsis dice que le he dado al hombre, cuando dice que el 6 le pertenece a la raza humana, porque el 6 representa humanidad, porque el 7 representa la perfección de Dios, cuando Él descansó, no porque se agotó, no, es porque sencillamente cesó de hacer todas las cosas que ya había hecho y no había más nada por hacer. Que el número 3 en simbología bíblica significa la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así cada número tiene una simbología, un significado, una connotación. Entonces, el número 6 en simbología bíblica siempre va a representar al hombre. Por eso dice Apocalipsis, hablando un poco el apóstol Juan sobre el anticristo, el 666 era la marca de la bestia, y eso tiene una connotación que no voy a entrar ahorita en explicar esa parte, pero que está relacionado con el 666, que está hablando del gobierno del hombre, esclavitud del hombre, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ese detalle. Pero sí quiero hacer énfasis de que la Biblia me habla de la intervención o la aparición o de la existencia del hombre a partir del sexto día, número 6. Cuando yo vengo entonces a lo que está haciendo Jesús y aparece allí, dice que había, por eso dice, aparece explícitamente Juan, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, introduce en el versículo 6, vaya la redundancia, todo se hace perfecto, en el versículo 6, donde se habla del hombre que representa el 6, dice entonces de que habían 6 tinajas. Impresionante, ¿verdad? Quizás tú no hayas caído como en ese punto. Pues sí, ese versículo 6, donde aparece en el sexto día el hombre, donde hay 6 tinajas, donde Dios ya intervino el sexto día de la creación y ahora Jesús va a intervenir en 6 tinajas. Por eso hablé de simbología, hablé de religión, hablé de muchas cosas. Aquí es el desenlace de esto. Una vida diferente y feliz. Muchos pueden decir, ¿qué coincidencia, pastor? Yo no uso la palabra coincidencia en estos términos o en estos casos. Yo uso la palabra diosidencia. Diosidencia. Dios en estos sucesos, en estas cosas que suelen pasar. Se llama, el lenguaje debe cambiarse de coincidencia por diosidencia. Dios todo lo sabe y sabe por qué va hacia esa forma. Bien, entonces, el versículo 6 que me habla de el hombre, las 6 tinajas que me hablan de que estaban allí, era simplemente la parte de religión que ellos vivían enfrascados en rituales que no purificaban, que no santificaban, que simplemente se hacía porque otro lo inventó y lo estableció. Y como eran los fariseos, los hombres altos, espirituales, que hacían parte de Sanedrín, hay que obedecerle, aunque yo me lavo las manos y los pies, sigo sintiéndome culpable, sigo siendo pecador, sigo siendo inmundo dentro de mi corazón, mi conciencia me sigue acusando aunque me lavé las manos y los pies, no importa, lávatelo, porque ellos lo dijeron y lo importante es que ellos lo dijeron, pero ¿por qué? No sabemos, pero lo dijeron y para de sufrir. Entonces, allí entra la religión como hacer esa énfasis, relevancia en torno, o esa ética mal, porque existe una ética buena y una ética mala, esa ética mala a esclavizar al hombre a rituales para que se sientan bien, aunque su corazón y su mente le diga todo lo contrario. Amén. Entonces, ellos se lavan las manos, se lavan los pies, y a medida que se van lavando, las tinajas se van ensuciando, entonces ese polvo va convirtiendo esa agua en un color turbio, y todo ese residuo de polvo va a ir al fondo de esa tinaja, y al fondo se va a encontrar entonces un lodazal, no recuerdo cómo se dice bien esa palabra, lodazal, de lodo, lodazal. Entonces, se va a encontrar todo ese lodo abajo, en el fondo de esa tinaja, pero que ya arriba hay tanto polvo, hay tanto lodo allá,
afectó los 80 o los 120 litros de agua. ¿Lo entendió? 80 o 120 litros de agua en una sola tina. Como ya está turbia, nadie se va a lavar las manos allí. Entonces vamos a la siguiente tina. Y así consecutivamente hasta que todas las tinas se van a ensuciar en algún momento. ¿De qué estoy hablando de eso? El número 6 representa la humanidad, cuando el hombre fue creado. El hombre está allí. El 6, humanidad. Se usa para rituales. El agua en el cual ellos están usando está turbia. Ya no hay claridad. No trae un cambio, simplemente trae una religión. Pecar, rezar y empatar. En esa misma condición que el hombre se está encontrando y que está viviendo, y nadie protesta, simplemente todo el mundo está de acuerdo con esos rituales, es cuando Jesús volteó a mirar y automáticamente no tenía ninguna responsabilidad, pero yo dije al principio, cómo me encantó y cómo la historia es partida en dos, un antes y un después de la raza humana, por el solo hecho de Jesús haber aceptado esa invitación. Jesús está allí en esa boda. Es un futuro fracasado próximo que se está acercando a esos muchachos que decidieron unir sus vidas y que confiaron en esos 7 días a un hombre llamado Maestresala, que todos están totalmente desinformados de la catástrofe que se está avecinando y que ya entró a la cocina. ¿Lo entendió? Jesús mira las 6 tinajas de piedra. Jesús da una orden. No hay tiempo para desinfectar donde por largos días se han lavado las manos y los pies. Donde como no es un utensilio importante, pues no se va a lavar, no se va a tener, no va a despertar algún interés, simplemente está allí, échele agua y lávense las manos y los pies y ya. Jesús tomaría esas tinajas, daría la orden a las personas que servían para que la llenaran de agua. ¿Por qué no se desinfectó? ¿Por qué no se hizo algo para, por lo menos lávenla? Y échele agua limpia, así sea que es medio turbia, pero no, turbia, pero no. Jesús da la orden que echen el agua limpia encima de esa agua turbia y el lodo que está en el fondo de esas tinajas. Entonces hay una pregunta, ¿por qué lo hiciste, Jesús? Porque la Biblia me da énfasis en esta misma historia cuando se presentó ese acontecimiento dentro de los 7 días. Entonces necesito leerte y que usted lea conmigo y con el entendimiento usted escuche o lea lo que le dice el Maestresala al esposo. Voy a adelantarme un poco para volverme a atrasar. Dice entonces el versículo 9. Cuando el Maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, pero no les declararon que habían sacado el agua, el Maestresala llamó al esposo. Versículo 10. El Maestresala le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Con esas palabras, yo ya me estoy dando cuenta que eso no pasó el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el 6º día. Automáticamente yo puedo deducir, concluir, de que estamos hablando del último día. Y le voy a hacer algo, voy a hacer un énfasis. Cuando Dios descansó, fue el 7º día, donde todo se había realizado. No porque estaba cansado, sino porque había hecho todo lo que tenía que intervenir aquí, en este nuevo mundo.
Y en este séptimo día, donde se consolidaba este matrimonio, dice la palabra que se les acabó el vino. Con esa magnitud de inconvenientes que se está presentando, no hay un tiempo para hervir agua, poner a desinfectar esos recipientes o ir a buscar otras tinajas de piedra. No hay. El tiempo se agotó. Ahora vuelvo a mi presente. Jesús está dando la orden que echen agua en esas tinajas de piedra. La raza humana, desde que Adán y Eva pecó, en el capítulo 3 de Génesis, que nos lo registra, hasta ese momento que Jesús está parado viendo las tinajas, por favor, escúchame bien lo que le voy a decir, porque estamos hablando de algo de escatología, aquí ya entro a escatología, aquí ya entro a exégesis y a hermenéutica, y todo lo que tiene que ver en estas áreas de comprensión de la Biblia con la misma Biblia, eso se llama exégesis. La Biblia se comprende con la misma Biblia, se llama exégesis. Ahora, el hombre ha fallado en Génesis capítulo 3 por un acto de desobediencia hacia Dios y pecó. Es expulsado del huerto del Edén y a partir de ese momento el pecado, el deterioro, las enfermedades, las muertes, las violaciones, el sodomismo, la palabra sodomista hace énfasis de homosexuales, lesbianas, etcétera, que estamos totalmente en desacuerdo con eso, entraría literalmente a ser parte de la raza humana, y la raza humana llegaría al punto de aceptar convivir con ese tipo de deterioros morales y espirituales. Dios, por toda la era del ser humano, sobre la faz de la tierra, de su expulsión del huerto del Edén, intervino para limpiarlos, para purificarlos, para santificarlos, y ni aún el mismísimo pueblo de Israel en muchísimas ocasiones renunció a esa oportunidad. Dios el Padre ha intervenido sobre toda la vida de la raza humana para que se acercaran a Él, para que se purificaran y se santificaran. No hay ninguna actitud. Encontramos a Jesús en su momento, frente a frente, a un estado religioso fariseaico, es la palabra correcta, fariseaico, en el cual está manipulando la fe de los hombres, y el hombre se acostumbró a ese estilo de vida religioso. Pero que todos sabemos que no hay quien pueda tirar la piedra porque no, sus conciencias les acusan. Por eso en ese momento donde Jesús no va a mandar a desinfectar esas tinajas de piedra, porque el tiempo se acaba. Ya fueron muchísimos años, siglos, milenios de la existencia del ser humano, donde Dios el Padre quiso compartir con las personas, y las personas por tiempo sí y por tiempo no. Eso es lo que estoy hablando en el tema de la vivencia del hombre. Por eso el versículo 6 es tan impresionante, lleno de tantas cosas hermosas que están pasando y desagradables que pasaron, y que nos dan a recordar los sucesos desagradables del hombre. Por eso, en la pregunta que usted y yo quizá nos podemos hacer, ¿por qué no mandaron a desinfectar esas tinas si Jesús ya tenía planeado en hacerlo? Es sencillo, porque ya el tiempo se había acabado. Estamos en el séptimo día. Las bodas están prontas a concluirse. Pronto el maestresala va a hacer que la gente baje el volumen, hagan silencio, van a llamar al rabí o al sacerdote, al nevií, van a llamar a los profetas, los hombres que están allí importantes, espirituales, al Noaj, van a llamarlos, y van a empezar la ceremonia, la conclusión de la ceremonia.
al decir el maestresala, has guardado el mejor vino hasta este momento. ¡Guau! Me sorprendiste, esposo. El esposo quizás pasó salida y pensó entre sí, yo no fui. Yo te contraté a ti para que usted se encargara de eso. Pero el esposo, de igual manera, no pronuncia palabra. ¿Por qué no pronuncia palabra? Ah, sí, todo lo tenía planificado por esto. No. ¿Por qué nunca escuchaste una respuesta del esposo? Porque él mismo está sorprendido. Él no se esperaba el comentario y las palabras que le está diciendo el maestresala, porque el que es encargado de eso es él, no es el esposo. El esposo dio el dinero, el maestresala fue, compró, trajo, hizo su logística, pero él mismo queda sorprendido. ¿Cómo así? No hay palabras que el hombre pueda responder, porque escucha, allí no está interviniendo la raza humana. Para que surja esta señal, la raza humana se quedó sin palabras, se quedó sin argumentos. La raza humana no tiene intervención porque la raza humana ha perdido su horizonte sobre su existencia desde el momento que pecaron. Y tiene que ser el mismísimo cielo a intervenir en la tierra. Por eso digo, el versículo 6 es tan maravilloso. Es donde se parte la historia en dos, el antes y el después. El hombre no tuvo méritos propios para poder decir, sí, claro, sí, por supuesto, yo lo hice, yo lo planeé. No hay méritos humanos para que esto pase. Tendría que ser el mismísimo cielo intervenir sobre la tierra. Y está Jesús como representante de un gobierno celestial que va a empezar su ministerio a intervenir sobre la raza humana. Y tomaría como referencia unas bodas. ¿Por qué? Porque dice Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, y el capítulo 2 de Génesis, que Dios instituyó sobre la faz de la tierra un hombre y una mujer, le dio su bendición, su Baruch Haba, su bendición, y que esa bendición daría el principio oficial, institucional de la familia, y se les dijo y se le añadió, multiplíquense y llenen y sojuzguen la tierra y los animales. Sería el matrimonio de Adán y Eva oficializado por el Padre, por Hachem, nosotros decimos Jehová, por Jehová el Padre, en español, por Hachem, otros le dicen Yahweh, como les quiera pronunciar. Sería el mismísimo Padre oficializando, y como invitados estaban todos los ángeles contemplando y viendo cuando el Padre bendecía a esas dos personas que se convertirían en la institución aquí en la tierra que conformaría la familia. Jesús estaba presente. Los ángeles estaban presentes. El Espíritu Santo estaba presente. Aquel hermoso, esplendoroso y día magnífico, donde él aceptaría a Eva, porque la Biblia dice que él le trajo a Eva y le despertó del sueño, después de haber hecho en él una operación, de haber sacado su costilla y formado una mujer. Y se la presentó. Cuando se la presentó, ahí empezó todo. Allí se empieza el comienzo de un hogar. Ahora, ¿cómo empezó la raza humana? La raza humana empezó con la creación de un hogar. ¿Cómo va a empezar Jesús su ministerio? Con la intervención de un hogar. Lo tomó, lo entendió, lo comprendió, como decimos aquí en Colombia, a todos los cabos. Eso
Lo que el Padre está haciendo allá, en Génesis, es escatología, cosas que va a hacer Jesús que no se habían cumplido, y es lo que Jesús va a hacer. ¿Por qué dice la Biblia que fue su primera señal? Hago un paréntesis allí. ¿Y por qué no usó milagros como sacar o llamar a Lázaro de la tumba? ¿Por qué no lo hizo? Porque los milagros que Jesús venía a hacer no era la parte prioritaria del reino de Dios. El show y espectáculos que a nosotros sí nos gustan, obtener fama, reconocimiento por lo que hacemos, no era la piedra angular del reino de Dios que se había acercado a la tierra. La piedra angular del reino de Dios estaba en volver a restaurar, intervenir en una pareja llamada hogar que en el momento no tenían hijos, pero que los tendrían a futuro bajo la bendición de Dios, pero que por su desobediencia y pecado habían fallado. Ahora, después de la intervención o de la expulsión del huerto del Edén, Adán y Eva van a tener hijos bajo pecado. ¿Lo está entendiendo? Jesús ahora viene a restaurar lo que se perdió estando en el huerto del Edén. ¿Qué se perdió? La familia, por favor. ¿Qué está pasando en esa familia que se quieren casar? Se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque en esa cultura de marginación, de estar excluidos y de ser vituperados por la cultura misma que los rodea y que viven en su entorno, van a fracasar. No tienen hijos como Adán y Eva no tenían hijos. Van a ser los futuros señalados por tu culpa, por usted y por usted. Van a ser los futuros hombres y mujeres con una baja autoestima. ¿Cómo viviría Adán y Eva después de la expulsión? No lo sé, pero creo que en momentos amargos sí los vivió. Vivió bajo la gracia de Dios y su misericordia, pero yo creo que anhelaba, y me imagino que quizás de lejos se acercaba muchas veces, antes que desapareciera o que muriera y desapareciera el huerto del Edén con el diluvio. Me imagino que Adán llevaría en muchas ocasiones a sus hijos que iban naciendo y dice, mira, allá adentro empezó todo. Y Adán y Eva le contaban sus historias. Era un cuadro hermoso, todo era perfecto, hasta que yo me puedo imaginar la tristeza y el fracaso que sentía Adán y Eva en su rol de culpabilidad por lo que ahora sus hijos van a vivir las consecuencias de. Ahora Jesús está en este matrimonio. Los hijos futuros de estas parejas van a también ser parte de esa sociedad marginada, excluida. ¿Me entiende? Por eso Jesús va a intervenir en el mismo momento, con el mismo acto donde el hombre se perdió. El hombre se perdió estando solo, pareja. Pecaron ellos solos. El huerto del Edén. Ahora Jesús viene a empezar las cosas de nuevo allí con las parejas, con esa futura pareja, futuro hogar. Ahora, las tinajas de piedra van a representar el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a Ezequiel, del capítulo 11, habían dos profecías dadas por Ezequiel que se cumplirían en esas tinajas de piedra. Entonces mira, ahorita te doy la cita y te voy a explicar. Una de las cosas que Jesús viene a hacer no es show y espectáculo. Lo primero que Él va a hacer no es un prodigio, afectar la naturaleza caminando sobre las aguas. ¿Qué hizo Josué cuando le dijo al sol, detente? Y a la luna le dijo también, detente. ¿Un milagro? No, fue un prodigio. Estaba demostrando que Él estaba siendo direccionado por el mismísimo Dios. Eso se llama prodigio. Y un prodigio. Pero la señal de Jesús, que muchos le dicen el milagro de convertir, era una señal. Él se va a mostrar que ahora Él ha venido, y a partir de ese momento, por eso digo que ahí se parte la historia de la humanidad en dos, el antes y el después. A partir de ese momento, Jesús comenzaría su ministerio con la única noción y visión de intervenir en los hogares. Y lo primero que Él va a hacer no es a sacar a un hombre, un individuo que se murió y que lleva 4 días en la tumba y que ya el olor
es putrefacto. No, Él quiere restaurar lo primero que se echó a perder. Antes de venir la muerte al ser humano, vino la desintegración, se desintegró el hogar, el matrimonio. Y eso es lo que va a pasar con esa pareja que se están pronto a casarse. Es ahí donde Jesús debe de empezar a restituir, constituir y a reestructurar lo que se había echado a perder. ¿Lo está entendiendo? Por eso dije al principio, gloria a Dios, porque aceptó la invitación de ir a esas bodas. Y gloria a Dios porque hoy yo entiendo, tú entiendes, por qué Jesús convirtió esas aguas en vino. Porque hoy te estoy explicando, más lo que te han enseñado en otros lugares, tú puedes tomar toda esa enseñanza y tener una ideología más amplia, plenitud de lo que aquí pasó. Es tan sencilla que ni los invitados ni nadie se dio cuenta de lo que pasó en la cocina. Pero es tan relevante, importante, y es lo máximo que Jesús hizo. Y pasa por encima de Lázaro, por encima del hijo muerto de la viuda Naín, del Bartimeo, etc. Porque a partir de ese momento, Jesús iba a ponerle un fin a la catástrofe, desintegración de los hogares, y Jesús iba a empezar a intervenir en el hogar. Por eso hay una canción que dice, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Mira bien qué feliz se vive, mira bien qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Jesús empezaría a intervenir, el cielo bajó a través de Jesús a intervenir en ese hogar. Y así consecutivamente llegando a nuestra actualidad a intervenir en tú y en mi hogar. Amén. Es allí entonces donde Jesús ve la necesidad de hacer algo, no porque tiene responsabilidad, no, es un invitado más, es porque a partir de ese momento, la señal que significa hacer algo sobrenatural para darse a conocer, esa es una señal, Jesús se va a dar a conocer a sus discípulos que todavía no creen en Él, porque simplemente cree que es una persona con un buen perfil, con un conocimiento, es un carpintero conocido por su fama, por sus cosas que ha hecho en la carpintería de su padre José, pero que ahora lo llamó y vamos a ver qué de nuevo nos van a enseñar. Hasta allí. Ahora Jesús en esa señal se va a dar a conocer a sus discípulos, a demostrar que Él es el cumplimiento de una profecía que atrás los profetas mayores como Isaías, como la primera profecía escatológica en Génesis 3:16, sería Él el cumplimiento. Ya Juan el Bautista lo había señalado en el capítulo 1, el Cordero que quita los pecados del mundo. Pero ¿cómo así que quita los pecados del mundo y un milagro ha hecho? ¿Quién es este hombre? Entonces es allí donde Jesús va a empezar a mostrar quién es Él. Eso se llama señal. Pero lo primero que va a mostrar es su interés. ¿Dónde estaba el interés de Jesús? Que la gente lo reconociera por su show de espectáculo y los milagros y las cosas. No. Lo esencial estaba en la familia, en la restitución. Restituirle al hombre lo que había perdido. Armonía, no señalamiento, no fracaso. Y a partir de ese momento, Jesús comenzaría a intervenir. Por eso es un antes y un después. Jesús haría esta intervención. Jesús va a llamar a las personas que están sirviendo, que todavía sigue haciéndolo, a ti y a mí que servimos y que sabemos que Jesús quiere seguir interviniendo en los hogares. Va a echarle agua limpia en esa agua sucia y turbia. Ahora hablo de simbología, porque el agua significa o es prototipo del Espíritu Santo, es una referencia que hacemos para dar una idea o referencia a qué nos queremos decir. Es como, no es que el Espíritu Santo sea agua, sino que es una referencia, es una forma más de hablar de Él, de una forma parafraseada, digámoslo así. La paloma no es que Él sea paloma, el Espíritu de Dios, pero lo tomamos como referencia, porque el Espíritu Santo es aformal, no tiene un cuerpo definido, pero la tercera persona de la deidad de Dios, según dice la Biblia. Es allí entonces donde Jesús, que va a representar ahora el Evangelio de la gracia, que significa el Besorá en hebreo, que significa las buenas nuevas de salvación, va a traer buenas noticias, buenas nuevas de salvación significa buenas noticias a ese hogar. Bingo, hoy se va a consolidar este hogar y no se va a echar a perder por la culpa del hombre, porque el responsable de alma estresada no sabe lo que está pasando y el hombre tuvo culpabilidad desde el mismo momento que tomó decisiones
equivocadas sobre su accionar, ahora el hombre va a hacer que ese hogar fracase, pero Jesús va a intervenir para que eso no pase. El cielo va a intervenir sobre la tierra. Ya no será la responsabilidad del hombre, sálvese quien pueda, sino que ahora Jesús va a empezar a hacer una obra de redención para que se acerquen a Él y Él ayudarles a que volvamos a recuperar el control emocional, espiritual de lo que un día se nos salió de las manos. Eva, pecaste, Adán, lo hiciste también, pero hoy tenemos una oportunidad. Es allí donde Jesús viene a representar el cielo, el reino de Dios, involucrando la familia. Las tinajas de piedra, que son 6, representan la humanidad en general. La cantidad de agua sucia es porque la cantidad de gente que había dentro era muchísimo, los invitados son muchos, pero que todos están en la mismísima condición, rituales religiosos, donde se reza, donde se peca, se reza y se empata. Pero ahora Jesús va a traer agua limpia que representa su mensaje, su poder, su autoridad, que es el Espíritu Santo que está sobre él, porque Isaías 61 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y he venido a vendar, a sanar, a libertar, a levantar de los muertos, a dar autoestima. Ese Espíritu que está sobre él lo va a echar en simbología bíblica sobre esas aguas turbias que representan, ya dijimos que el número 6 representa la humanidad en general. Y esas tinajas de piedra representan al hombre. ¿A dónde hay un texto, pastor, que me corrobore con eso? Fácil. ¿Por qué tengo la canción de fondo? Te recibe, comienza una vida diferente y feliz. Se llama Corazones de Piedra. ¿Por qué tengo esta canción de fondo? Porque va en el tema. Entonces, dice Ezequiel, capítulo 11, Ezequiel, capítulo 11, versículo 17. Mira lo que dice esta palabra. Esta palabra era una profecía que se iba a cumplir en esa tinaja de piedra cuando Jesús echara esa agua. Aquí te estoy enseñando algo importante y relevante. Esto es otro nivel de entendimiento. Ezequiel capítulo 11. Leo el versículo 17 y dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, o sea que estaban esparcidos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Congregación, por eso es necesario congregarse. Dice, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os diré, y os daré la tierra de Israel. Dice el 18, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías, ritos de lo que hacían en esas tinajas de piedra, y todas sus abominaciones, pecados. El rito religioso no quita pecado, pero lo que Jesús viene a hacer lo va a quitar. Versículo 19. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo. Aleluya. Pondré dentro de ellos. Se lo repito lo que dice el 19. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne. Y le daré un corazón de carne, que significa sensibilidad, porque la piedra no siente. Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas. Por eso somos hacedores de la palabra. Y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo. Ya no somos abominación. Ahora somos nación santa. Y yo seré a ellos por Dios. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. ¿Qué es la exégesis en la teología? La exégesis es la comprensión de la Biblia con la misma Biblia, sin argumento humano. Ese texto de las tinajas
tiene que haber estado escrito en alguna parte de la Biblia. Eso es lo que estoy haciendo, exégesis. Ezequiel capítulo 36, y vamos a leer el versículo 23. Ezequiel 36, versículo 23. Mire lo que dice la palabra. Y santificaré mi grande nombre, profanado o maldecido entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor. Cuando sea santificado, ¿cuándo van a saber las naciones que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando sea santificado entre vosotros delante de sus ojos. Él tenía que intervenir. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones, de los viles y menospreciados del mundo nos escogió Dios. Y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¡Guau! ¿Entiende? Me da risa porque es que la palabra es muy poderosa. Jesús tenía que cumplir esta palabra escatológica. Él tenía que coger agua limpia. ¿Entiende por qué Jesús hizo lo que hizo? Porque la Biblia tiene una explicación de todas las cosas. Eso se llama exégesis. Y mire que no estoy dando mi propia opinión. Estoy simplemente leyendo lo que la Biblia dice. Sigo leyendo. A Dios sea la gloria. Baruch Haba. Dice el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Ahorita le voy a hablar de algo. ¿Por qué la convirtió en vino y no en otra cosa? Ahorita le voy a hablar de algo. Vuelvo y lo repito porque es impactante lo que Dios está haciendo acá. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué hacían ellos en esas aguas? Rituales, idolatría humana. Versículo 26. Eso va a suceder que después que haga todo lo que dice los versículos anteriores, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi Ruach HaKodesh, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, leyes, palabra, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Mire lo que trae la conversión del impío al evangelio. Versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio, señalamiento, burla, de hambre entre las naciones. Amén. Vuelvo a Juan capítulo 2. Es el antes y después, es el versículo 6 del capítulo 2 de Juan. Amén.
Entendiendo entonces un poco más y habernos introducido en este tema de las bodas de Caná de Galilea, gloria a Dios porque Jesús, algunos le dicen Yeshua o Yeshua, igual, haber aceptado esa invitación nos daría una gran oportunidad que hasta el día de hoy nos está alcanzando. Yo ya sé por las Sagradas Escrituras que el profeta Ezequiel está profetizando que el corazón del hombre, por tanto pecado, inmundicia, se le tornaría duro como la piedra, insensible, tiene una religión para calmar conciencia, pero no tiene un acercamiento, ni una relación, ni una amistad con el cielo. Aunque pronuncia a Dios, no lo siente, aunque lo pronuncie, no está con Él, no camina con Él, y menos le interesa el tipo de vida que el hombre debe de tener aquí en la tierra. Eso se llama estatutos y ordenanzas. Entonces yo ya puedo referenciar por la misma Biblia que las tinajas de piedra, literalmente en simbología, están representando a el corazón del hombre. Que el lavarse las manos y el lavarse los pies son los hechos en el trasegar de la vida de cada uno de nosotros, que como resultado todo nuestro pecado llamado abominación, idolatría e inmundicia residen o es guardado en el corazón del hombre. Por eso cuando el hombre tiene recuerdo de las cosas que ha hecho mal de su pasado, se siente con una conciencia de remordimiento. Porque lo que está sucio en el fondo de ese corazón sale a la superficie de sus recuerdos, pensamientos y sentimientos y se siente mal. Dios, en vista de esa situación en que se encuentra el hombre, tanto psíquica, emocional y espiritual, está dispuesto a intervenir. Ahora, ya sé que esas piedras, humanidad, cantidad de agua, cantidad de pecado por doquier. Hay mucha gente adentro en las bodas, disfrutando, esperando el cierre, la culminación. Están pronto a una catástrofe en el cual no se hará ese matrimonio, pero Jesús está interviniendo. Nadie lo supo, no fue relevante, no es tan importante para muchos, pero es la piedra angular del Evangelio para venir a restaurar y a restituir al hombre lo que se había perdido. A quitar al diablo, a Satanás y a su demonio, todo ese monopolio y dominio que tenía sobre nosotros. Jesús ya sabe que el profeta ha dicho que va a esparcir agua limpia sobre ellos para santificarlos. Va a mandar a tomar agua a esas tinajas de piedra. Está pronto el sacerdote para convocarlos a todos porque está pronto a terminar la fiesta o las bodas y cerrarlas, concluirlas. Y Jesús no tiene el tiempo ya para mandar a limpiar esas tinajas, porque el corazón del hombre por miles y miles y miles de años ha venido contaminado de generación en generación, y en cumplimiento de esa palabra profética de Ezequiel, trae agua limpia y la echa en esa agua sucia, que representa tu vida, mi vida, tu corazón y mi corazón. ¿Por qué era de piedra? Porque aunque conocíamos de la existencia de un Dios, nos daba igual robar, matar, destruir, pecar, mentir, etcétera, etcétera. ¿Sabemos que es pecado? Claro que todos sabemos que eso es pecado. ¿Pero por qué lo hacemos? Sencillo, porque tengo que en algún momento defenderme o etcétera. O no tengo la valentía de decir, perdóneme, yo lo hice. Fui yo. Entonces, es allí donde el corazón del hombre se tornaría tan insensible hacia las cosas de Dios, no la religión, hacia las cosas de Dios reales, que el hombre ya no le importaría levantarse contra otro ser humano,
que fue creado a la imagen y semejanza del mismo Dios que a él lo creó. En esa condición catastrófica, caótica, perversa e inmoral, el hombre vive y se mantiene escudado en una religión y en un rito, a lo que llamamos religión, donde se peca, se reza y se paga. Ahora, Jesús va a traer, no viene a juicios, Jesús viene a dar oportunidad, trae agua limpia, porque el profeta lo ha dicho, la va a poner en esa agua sucia y va a dar como resultado, va a dar vino. Te voy a hacer algo bien claro. Si usted coge agua limpia y la revuelve con agua sucia, el agua limpia termina ensuciándose, porque las propiedades del agua sucia son tan fuertes que ensucian a la otra. Sencillo. Entonces se aplica un dicho que dice que una manzana podrida o una fruta podrida echa a perder las otras frutas. Entonces por eso es necesario sacar lo podrido para salvar lo nuevo o lo bueno. En este caso no es así. No se aplica la ley de la tierra, sino que se aplica la ley del cielo. Jesús va a traer agua limpia a echarle en agua sucia. ¿Por qué se convirtió en vino? Bueno, me es necesario rápidamente especificar. De todas las frutas que existen sobre la faz de la tierra, la única que da vino se llama uva. Si usted coge naranja, con naranja, hace un jugo, lo guarda, lo deja por un tiempo y lo saca, está dañado. Sea la fruta que sea, se daña. La única fruta que tiene propiedades de unirse con otra uva, una uva unirse con otras uvas, y dejarlas allá en un proceso, en un tiempo, y usted va y la busca al tiempo, como resultado da vino. Es la única fruta que tiene esas propiedades. La única, no hay otra fruta. Y entre más tiempo pase añejándose ese jugo o ese zumo de uva, se convierte en vino. Y entre más pase tiempo añejo allá, más de alta calidad es ese vino. Aquí quiero que entiendan dos cosas. El vino era necesario por la cultura que en el momento está Jesús, y van a brindar, van a levantar la copa, y ahí está Jesús presente para que en esa cultura, que él respeta cultura, equivocados pero que respeta la cultura, entonces le va a proveer a ellos para que el matrimonio en esa cultura se lleve a la bendición final, la culminación. Pero dos, ¿por qué la convirtió en vino y no la convirtió en café? Porque, ya dije, uva con uva guardada da resultado vino. Las propiedades de Jesús, las propiedades del Espíritu Santo, y cuando hablo de propiedades estoy hablando de las propiedades de Jesús, ¿cuáles son? Perdón a través de la sangre de Él, su sacrificio. Otra propiedad, sus ministerios. ¿Cuáles son los ministerios de Jesús? El profeta, en el orden, el apóstol, el profeta, el evangelista, pastor y maestro. ¿Cuáles son las propiedades del Espíritu Santo? Los 9 frutos del Espíritu Santo que me habla Gálatas. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, etcétera, etcétera. Los 9 dones que me habla Corintios sobre don de sanidad, don de milagro, lengua. Esas son las propiedades del Padre, los ministerios del Padre que también da. Las propiedades de Dios, las propiedades de Jesús, las propiedades del Espíritu Santo, cuando se mezclan con las propiedades inmundas del hombre, como resultado, lo dañado no daña lo bueno en la temática del cielo. En la tierra sí pasa, en el cielo no pasa. Porque las tinieblas, dijo Jesús, no prevalecerán contra la luz. Las propiedades del Espíritu Santo, que son los frutos de un nuevo nacimiento, de cambio, de transformación, cuando llega al corazón del hombre sucio, de piedra, inservible, pero por una promesa que tenemos, no solamente no por mérito, sino por una promesa, hacen posible entonces de que haya un cambio. El cambio es tan drástico que el agua
se tornó de otro color y fuera de tornarse de otro color, se le agregó un dulce, porque el vino no es amargo, es dulce. El vino de uva no es amargo, tiene un sabor. Esa agua sucia, turba, quizás amarga, triste, de cada amargura y tristeza de cada corazón, fue cambiada por un sabor agradable y un color totalmente distinto. Entre lo turbio y el color de un vino de uva, las cosas son muy distintas, no se asemeja ni la A a la Z. Pero las propiedades que interviene el Espíritu Santo sobre mi vida y tu vida, traen otro color de vida, otra forma de pensar, otra forma de actuar, otra forma de comportarse, de ver el futuro, otro tipo de visión cuando se refiere al cielo, al Padre, otro tipo de responsabilidad frente a los estatutos, ordenanza de Dios. El decálogo, o sea, los 10 mandamientos de Moisés, viene a tener relevancia en la persona y la Biblia se le convierte para él como el manual y la base de poder seguir en ese cambio de transformación. Por esa razón, Jesús las convirtió en vino. Porque el hombre necesitaba un cambio drástico de colores en su vida. No es lo mismo que usted estar con una nube gris en su cabeza, y otra cosa es que usted tenga una primavera en su corazón, aunque afuera esté lloviendo. ¿Lo entendió? Por eso el cambio drástico se dio. Y por eso siempre dije al principio, este versículo es el antes y el después, donde partió Jesús la historia de la raza humana. Ya la transformación está hecha. Ya la profecía había sido dicha. Ya Jesús ha muerto en la cruz del Calvario. Nos ofrece su sangre para que tú y yo seamos perdonados. ¿Por qué el profeta dice, y le rociará agua limpia? Porque será el Espíritu Santo en este tiempo de la gracia. Es el Espíritu Santo el que nos acerca a Jesús, el que nos convence de pecado. Él mismo dijo, Él le recordará todas las cosas que yo he dicho, y Él me glorificará. Por eso, el que Él quiso invitar, aceptar la invitación de este matrimonio, nos salvó a nosotros y nos dio la oportunidad de acercarnos a Dios. Y que tú y yo viviéramos ahora una vida totalmente distinta. El maestresala se sorprende. El esposo no tiene palabra porque ignora lo que está pasando. Pero su matrimonio no se va a perder. ¿Qué pasó cuando quizás después se dio cuenta el maestresala? No sé qué pasó, la Biblia no lo registra. ¿Qué dijo el esposo quizás cuando se dio cuenta de lo que había pasado? La Biblia tampoco lo registra. Serían pura hipótesis lo que dijera. No entra en ese caso. Esa señal, que no es milagro, sino que se llama señal, algo sobrenatural para mostrarse, fue lo que él hizo, lo primero que él hizo, para mostrar que él era el cumplimiento de aquel hombre que por años y milenios los profetas, los neviín, habían hablado de él. Los rabinos, los maestros, los roé, pastores, habían hablado de él. Por eso la señal es cuando él se hace algo para mostrarse y que crean en él. Y por eso la Biblia hace énfasis de que fue la primera señal que él hizo y los discípulos creyeron en él. ¿Qué creyeron? Que él era la persona que iba a restaurar los hogares. Que lo malinterpretaron más adelante los demás, creyendo que él era a tomar las armas y a sacar del poder a los romanos y a establecer como un hombre de armas a tomar como el rey David. Equivocados estaban, porque ese principio en el cual él aparecía sobre la faz de la tierra no era con ese fin, era el otro fin de lo que se había echado a perder en el huerto del Edén. El otro fin, después de la segunda venida de Cristo, sí tiene que ver con el tema de gobierno, algo gubernamental. Ahora estamos viviendo en el área de restauración de personalidades y caracteres. Eso es lo que estaba pasando. Ya para ir concluyendo entonces. Entendemos entonces que todo lo que hemos dicho, visto por la palabra, en esta historia tan sencilla, porque es una historia muy sencilla,
y no es tan relevante para muchos, es el comienzo de grandes sucesos y acontecimientos. Después de que haya una restauración de ese hogar, y si es necesario una sanidad, vienen las sanidades. Eso se llama milagros. Si es necesario levantar a Lázaro de la tumba para devolvérselo a sus dos hermanas que quedan indefensas, lo va a hacer. Y así sucesivamente cada evento que Jesús va haciendo tiene una connotación espiritual de lo que es el poder de Dios. Pero que en sí, la razón de ser del Evangelio no está en el poder o en el show de espectáculos que muchos queremos. Dios úsame en milagros, Dios úsame en los muertos, Dios úsame. Amén. Es necesario porque tenemos mucho deterioro en el área de salud. Amén. Y solamente la intervención de Dios lo puede hacer y salvar una vida. Pero lo más importante aquí, como dijo Jesús, es que tú y mi nombre estén escritos en el libro de la vida. Amén. Eso es importante. Entonces, termino leyendo donde dice, y Jesús les dijo, llénenla, la llenaron hasta arriba, están todas llenas, y después dijo, ahora sáquenla y llévenselo al maestro de Sara. Sigue todavía habiendo una responsabilidad, amada iglesia cristiana, en general, de evangelismo. Sigue habiendo todavía, en este siglo y en este año en el cual vivimos, una responsabilidad del cristiano de compartir el besorá, las buenas nuevas de salvación o las buenas noticias de cambio. Todavía siguen habiendo personas insensibles en sus corazones, duras como la piedra, pero todavía sigue vigente una promesa donde dice, y yo convertiré ese corazón de piedra en un corazón de carne sensible, les rociaré agua y lo limpiaré y lo santificaré para que estén conmigo y yo sea su Dios. Todavía sigue vigente esa necesidad humana y lo estará hasta que Jesús venga por su amada santa iglesia. Mientras que eso suceda, demórese días, meses, años o siglos, sigue todavía vigente esa necesidad de compartirles a otros sobre, mira, tu hogar se puede salvar, tus hijos se pueden salvar, todavía hay una oportunidad, no hay nada que hacer, sí, conocemos un hombre que hizo algo impactante y fue así en el último momento, antes de acabar su hogar, él intervino y lo salvó. Este se llama Jesús. Y viene esta historia de las bodas de Caná de Galilea. Termina entonces con el versículo 11, donde dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Señales. ¿Ves? La palabra griega que se utiliza aquí, en este caso, también se significa literalmente señal. Señal. Literalmente significa señal. No es, ya entendiste que es milagro y que es un prodigio, es una señal. Y entonces sus discípulos creyeron en él. Dejémoslo hasta allí. Y la verdad que deseo grandemente en mi corazón que esta reflexión de las Sagradas Escrituras, que hemos hablado de muchos términos, simbología, escatología, exégesis, hermenéutica, simbologías, etcétera, 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 haya sido de gran bendición para su vida. Vamos a hacer una pequeña oración, démosle gracias a Dios por permitirnos y que esta palabra traiga a nuestro corazón ese cambio, esa transformación, esa vida que tanto necesitamos y que la humanidad lo necesita. Y que nosotros somos los factores a que haya sobre la faz de la tierra señales, milagros y prodigios. Porque ahora somos el pueblo y los hombres al servicio de Dios para poder seguir, restaurar, salvar hogares y las futuras generaciones. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, a ti Padre, y a ti amado Espíritu Santo, que nos da la sabiduría de las cosas ocultas que están allí, donde solo tu gracia y tu amor nos puede mostrar cosas preciosas, Dios, a nuestras vidas. Deseamos, en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia, que tu amor, que tu gracia, que tu perdón nos ayude.
Toma control de nuestros corazones de piedra. Llena nuestras vidas, Jesús. Levántanos, santifícanos en ti. Intervenga, Señor, en nuestra ideología, concepto espiritual que tenemos sobre lo que es el cielo y la religión. Intervenga en nuestro carácter. Ven a nuestros hogares. Ven a nuestras vidas, Jesús de Nazaret. Esparce agua, símbolo del Espíritu Santo, a través de sus dones, de sus milagros, a través de esos frutos, de esos toques, de esas experiencias. Y haz de nosotros, en esta generación, una generación sensible a tu voz. Cambia corazones de piedra por de carne, para ser hacedores de tu palabra y poder así mismo, Señor, que tu reino se siga estableciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pecador inhumano que vive cerrado y sin amor descubrir corazón llamado.